Una bofetada no es solo ruido de mano, es el sonido áspero y desgarrador de la sociedad, de la decencia, quebrándose. Y cuando esa bofetada, ese golpe cobarde, cae sobre una joven en silla de ruedas, en la aparente seguridad de una cafetería bulliciosa, el silencio que le sigue no es un mero vacío. Es una pregunta que todos, absolutamente todos, escupimos con un nudo en la garganta. ¿Quién diablos va a responder por esto? ¿Quién se va a atrever a alzar la voz, a interponerse? Mantén esa pregunta bien apretada en tu cabeza, porque en exactamente 60 minutos, la respuesta no solo entrará. Entrará rugiendo, vibrando, sobre dos ruedas, dejando claro que no toda la justicia lleva uniforme. La cafetería El Tiempo, en la esquina de Rivadavia y Suárez, es de esos lugares donde el aire huele a grano recién molido, a promesas de un buen día y a conversaciones que, uno lo sabe, no se terminarán con el último sorbo de café. Es un refugio. Los sábados al mediodía, el lugar es un hervidero de vida. Familias que salen del cine con la euforia aún pegada a la piel. Estudiantes con laptops abiertas simulando estudiar mientras chismorrean sobre el último drama universitario. Y esos empleados domingueros que, con el sol a cuestas, buscan un respiro bajo el aire acondicionado. Hoy, sin embargo, la rutina, esa bendita rutina que nos da seguridad, se rompe con un estruendo seco. El sonido de un plato que se estrella contra el piso, haciendo añicos no solo la cerámica, sino también la paz del ambiente. Todos, sin excepción, giran sus cabezas hacia la mesa número 7. Allí, un poco encogida, está Camila. 23 años, un cabello color arena que le cae sobre los hombros, unos anteojos de armazón gruesa que le dan un aire intelectual y, a pesar del calor pegajoso de la tarde porteña, una chaqueta ligera que parece querer ofrecerle una falsa armadura. Una silla de ruedas, su compañera inseparable, ocupa el espacio vacío a su lado, un mudo testigo de su independencia y, hoy, de su vulnerabilidad. Su hermano, ese escudero fiel, la ha dejado un segundo, solo un. Suspiro para pedir un segundo cortado, ese pequeño placer que uno se permite en un sábado cualquiera. Un segundo. Y en la mesa de al lado, como si la ley de Murphy tuviera un asiento reservado, están ellos, los tres. Se autodenominan los jefes del barrio, un título pomposo que nadie les ha otorgado, porque, seamos sinceros, no hay barrio que los reclame con orgullo. Gastón, el más alto, el que se cree el líder natural, lleva la voz cantante, una voz que parece nacida para el matonismo. Leo, el de la gorra ladeada, ese que parece no tener ideas propias, repite como un loro todo lo que Gastón dice, como si su existencia dependiera de ser un eco. Y Tommy, el más bajito, el que compensa su estatura con una risa estridente y hueca, ríe cuando los otros ríen, un autómata de la burla. Tienen el ego escrito en mayúsculas gigantes, tan grandes que ocupan todo el espacio de su nula empatía, que yace en un silencio sepulcral. Camila, por un instinto de supervivencia, decide ignorarlos. No los mira. Intenta fundirse con el fondo de la cafetería, con el zumbido de las conversaciones ajenas. Pero ellos, los depredadores de la mesa de al lado, la observan. No la ven a ella, Camila, la estudiante, la hermana, la artista. Ven la silla, ven la muleta plegable, apoyada con delicadeza contra la mesa. Ven el termo con pajita que saca de su cartera, un pequeño gesto de autonomía. Observan, y en esa observación, encuentran un motivo barato para sentirse superiores, para inflar sus egos minúsculos. Gastón se inclina, susurra algo que nadie más alcanza a oír, una frase venenosa. Y Camila, por un instante, tensa los hombros. Su cuerpo se vuelve una roca. Su hermano no está. Los testigos, esos que un segundo antes lo veían todo, ahora fingen estar absortos en sus teléfonos, en sus cafés, en el paisaje exterior. La cobardía colectiva es un veneno lento.
El primer empujón es suave, casi imperceptible, un aviso de lo que está por venir, un tanteo de los límites. Pero el segundo empujón no es un aviso, es una bofetada. El eco de la mano contra la mejilla viaja por el local como una llamada de atención estridente, una señal de alarma que, sin embargo, nadie contesta. Camila aprieta la boca, con la mandíbula tensa, para no llorar, para no darles el gusto de verla derrumbarse. El plato roto en el piso, sus pedazos esparcidos como trozos de un espejo, se convierte en un doloroso símbolo de lo que acaba de romperse dentro de ella, la fe en la bondad ajena, la seguridad de un espacio público, una parte de su alma. La injusticia se ha servido a la mesa 7, sin pedir permiso. Tras el eco de la bofetada, un silencio denso y pesado se apodera de la cafetería. Es el tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier alarido. Los empleados detrás del mostrador, antes ágiles y sonrientes, se congelan en sus gestos. Uno, con la mano extendida, toma el teléfono, pero su dedo, tembloroso, no llega a marcar los números de la emergencia. Miedo, un miedo helado que se propaga como una enfermedad contagiosa. ¿Y si después me buscan a mí? ¿Y si la policía tarda y ellos se quedan con mi cara, con mi dirección? ¿Y si...? La cuenta del miedo es rápida, se calcula en fracciones de segundo y se paga, invariablemente, con la impunidad del agresor. Es un peaje que la sociedad, a menudo, parece dispuesta a abonar. Los tres matones, con una arrogancia que da escalofríos, se sientan de nuevo como si nada hubiera pasado, como si la bofetada, el plato roto, el llanto contenido de Camila, fueran parte del decorado. Piden 2 cervezas bien frías y un café con leche. Gastón, con una sonrisa de suficiencia, se dirige al mozo que los atiende con la mirada baja. No queremos problemas, amigo. Solo queremos que la minusválida aprenda a no mirar de forma rara. La palabra minusválida cae como un puñal afilado, no solo sobre Camila, sino sobre la conciencia de todos los presentes. Una palabra cargada de desprecio, de una crueldad que va más allá del golpe. Físico. Camila, con una fuerza interior que solo ella conocía, controla el temblor que amenaza con sacudirle el cuerpo. Respira hondo, un aliento que parece querer disolver el dolor. Se limpia una lágrima solitaria con el dorso de la mano, una lágrima furtiva que se niega a ser vista, y espera. Espera a su hermano, a su protector, a que el mundo, de alguna manera, vuelva a tener sentido. El reloj de pared, un viejo péndulo que solía marcar el ritmo amable de las mañanas, ahora parece burlarse de ella. Marca las 13:04, apenas un minuto después de la bofetada, pero ese minuto se siente como una eternidad. El tiempo se vuelve espeso, denso, como si el mundo entero quisiera recordarle a Camila que los segundos pueden ser terriblemente largos, eternos, cuando no hay nadie, absolutamente. Nadie que se atreva a cortarlos. Es la falsa calma, el ojo del huracán, donde la injusticia se asienta y la esperanza parece diluirse en el aire. La tensión se masca, casi se puede tocar. Los clientes, antes charlatanes, ahora susurran, miran de reojo, susurran de nuevo. Algunos se levantan, pagan y se van, incapaces de soportar el peso de esa cobardía compartida. Otros se quedan, atrapados entre la indignación y el miedo, esperando algo, cualquier cosa, que rompa este insoportable impasse. Afuera de la cafetería el tiempo, el sol de la tarde castiga la vereda con una furia implacable, horneando el asfalto. La fila de autos avanza despacio, con esa lentitud exasperante propia de las grandes ciudades. Un conductor, impaciente, cambia de carril con un brusco movimiento. Otro toca la bocina en un gesto de frustración. Son los sonidos cotidianos, la banda sonora de la indiferencia urbana, el telón de fondo de un mundo que sigue girando sin importar los dramas íntimos. Pero debajo de esos sonidos familiares,
de ese murmullo constante de la ciudad, algo diferente empieza a emerger. Un gruñido grave, múltiple, sincronizado. Es un sonido que no pertenece al tráfico habitual, que no se confunde con el motor de un taxi o el de un colectivo. Es el sonido inconfundible de 7 motores, potentes y resonantes, que vienen del norte, dibujando una promesa en el aire caliente. 7 motociclistas. 7 sombras que, a la distancia, se perfilan en la avenida paralela a la plaza. Visten chalecos de cuero, no por una moda pasajera o una pose de rebeldía juvenil, sino por oficio, por pertenencia, por una elección de vida. Son miembros de la Asociación Civil Rodando Juntos, un nombre que ya dice mucho. Un grupo de almas solidarias que patrocina viajes adaptados, experiencias al aire libre y momentos de pura adrenalina para chicos y jóvenes con movilidad reducida. Hoy, su plan no era otro que pasar por el tiempo, por esa misma cafetería donde la injusticia acababa de instalarse, para llevarse a Camila, la hija de su fundadora, para una tarde de talleres de pintura, de creatividad, de risas y colores. El destino, con su ironía habitual, había tejido una red invisible. El primero en escuchar ese murmullo, ese presagio de cambio, es Tommy, el bajito, el lacayo de la risa. Se levanta de la silla, inquieto, y se asoma por la vidriera, intentando descifrar el origen de ese sonido que parece crecer. Parpadea 2 veces, como si no creyera lo que sus ojos le muestran a la distancia. Leo, el de la gorra, se une a él, con una extraña mezcla de curiosidad y un atisbo de preocupación. Entonces, los dos miran a Gastón, que con su habitual arrogancia se encoge de hombros, restándole importancia. Será algún desfile, alguna caravana de locos. Pero el sonido no es un desfile. El sonido se acerca, se vuelve más claro, más potente, más ineludible. Se transforma en un rugido que ya no es solo ruido, sino una promesa de intervención, de cambio, de justicia. La cafetería, sumida en su falsa calma, está a punto de ser sacudida por una fuerza inesperada. La balanza, que parecía inclinarse peligrosamente hacia la impunidad, está a punto de recibir un contrapeso. A las 14:05 en punto, con una precisión casi militar, la fila de motos se detiene frente a la puerta de la cafetería. No es una llegada discreta, ni mucho menos. Los motores se apagan con un coro final de resoplidos metálicos, y el silencio que sigue es aún más impactante que el ruido. El encargado del estacionamiento, un hombre curtido y acostumbrado a todo, se hace a un lado, casi con reverencia, sin atreverse a reclamar boleta, consciente de que algo extraordinario está a punto de suceder. Los 7 motociclistas, con una sincronía que solo da la experiencia y la hermandad, bajan los caballetes de sus máquinas, un gesto que parece un ballet mecánico, fuerte y elegante a la vez. El primero en avanzar hacia la puerta es Héctor, el presidente de la asociación, un hombre cuya barba canosa le otorga un aire de sabiduría y autoridad. Su mirada, profunda y serena, calibra el ambiente sin que parezca una amenaza, pero con una firmeza innegable. Detrás de él, como una fuerza imparable, lo siguen Diego, el observador silencioso; Mora, con una presencia imponente; Pato, el bromista que hoy no tiene ganas de chistes; Juanca, el de la mirada penetrante; Lau, con su aire de calma; y cerrando la cohorte, Lucía, la única mujer del grupo, Atiopetya. Bordo de su potente 650 cc de alto escape, una máquina que ruge con la misma determinación que ella. La puerta de la cafetería se abre. La campanilla, que antes había sonado para anunciar la llegada de clientes comunes, ahora repica con un significado diferente, un llamado a la atención general. El silencio interno de El Tiempo, ese silencio cargado de tensión y miedo, se une al silencio externo de los que, en la vereda, observan la escena con una mezcla de asombro y expectación. Héctor, con un gesto pausado y deliberado,
se quita los guantes de cuero, los guarda en el bolsillo de su chaleco, y su voz, grave y resonante, llena cada rincón del local sin necesidad de alzarla, sin una sola pizca de agresividad. ¿Dónde está Camila? En ese momento, todos los dedos, antes inmóviles, antes temerosos, ahora señalan, casi al unísono, hacia la mesa número 7. Es un coro de indicaciones silenciosas, un alivio colectivo. Camila, que había mantenido la mirada fija en el café que no había bebido, alza la cabeza. Sus ojos, antes llenos de lágrimas contenidas, ahora pronuncian un «aquí estoy», que no necesita palabras. Los 7 motociclistas, como una sola sombra que se estrecha, se dirigen hacia ella, su presencia llenando el espacio que antes ocupaba la impunidad. Los 3 matones, antes tan seguros de sí mismos, intentan no mirarlos, intentan disimular, pero el sudor frío que les resbala por la sien, el temblor apenas perceptible de sus manos, habla por ellos. La partida ha cambiado, y ellos lo saben. Héctor, con una calma que desarmaba, se planta justo frente a Gastón. No lo toca, ni siquiera lo roza, solo lo mide, de pies a cabeza, con una mirada que no era de juicio, sino de una autoridad innata que no necesitaba alardes. «Discúlpate con la dama», dice. La palabra «dama», en ese contexto de cafetería ruidosa y matones baratos, suena antigua, casi anacrónica. Pero en esa antigüedad, en esa elección de palabra, hay un código, una ética inquebrantable que, por más brutos que fueran, nadie se atrevía a discutir. Gastón, con un último resquicio de su arrogancia, intenta reír, una risa forzada que se ahoga en su propia garganta. «¿Quién te crees que sos, viejo?» No llega a terminar la frase, no porque lo interrumpan con un grito, sino porque la acción habla más fuerte. Lucía, la motociclista de la 650 cc, ya está al lado de Camila, abrazándola por detrás de la silla. Un gesto protector, silencioso, que envuelve a la joven en un manto de seguridad. Protege esa espalda que, minutos antes, se había sentido tan vulnerable. La coreografía de la intervención continúa. Diego, el que parecía más reservado, saca su celular. No lo hace para viralizar, para buscar fama en redes sociales, sino para evidenciar, para dejar un registro innegable de lo que está ocurriendo. Un acto que, en el fondo, es una forma moderna de justicia. Pato, el bromista que hoy no bromea, camina alrededor de la mesa con una lentitud calculada y recoge el vaso de agua que Gastón, en su nerviosismo, no ha tocado. Lo deposita en la bandeja de devolución, con un gesto que es una declaración. De principios, vamos a dejar el local mejor de lo que lo encontramos. Una pequeña victoria simbólica. Juanca, con una mirada que no admite réplicas, se coloca detrás de Leo y lo invita, con un gesto apenas perceptible de sus cejas, a levantarse. Leo obedece, sin chistar, porque a veces, más allá de la bravuconería, el miedo es el que dicta las reglas más claras. Héctor repite, con la misma voz tranquila pero inquebrantable: «Discúlpate». Gastón, acorralado, se atrinchera en su orgullo herido. Sus amigos, esos que antes lo secundaban en la burla, ahora no lo miran. Miran el piso, la mesa, cualquier punto que no sea el rostro de su líder humillado. Entonces, Héctor baja la voz, no para suavizar el mensaje, sino para que solo ellos, los 3 matones, la escuchen, para que la advertencia cale hondo, de hombre a hombre. Mirá, yo no soy policía, y no vengo aquí a hacer de juez, pero llevo 15 años trabajando con gente con discapacidad. Conozco sus luchas, sus dolores, sus silencios, y sé, con total certeza, que la próxima vez que la toques, la próxima vez que le pongas una mano encima, no será una mano lo que te toque a vos, será la comunidad entera, será la ley, será la justicia que, a veces, tarda, pero llega. No es una amenaza vacía, es un aviso, un presagio, una promesa de consecuencias.
Gastón, con la mandíbula apretada, respira hondo. Es un respiro que suena a derrota, a un último intento de conservar una dignidad que ya ha perdido. Mira a Camila, que lo observa con una mezcla de desafío y cansancio. Luego, sus ojos se detienen en la silla de ruedas, ese objeto que, para él, había sido un símbolo de debilidad y que ahora se alzaba como un trono de resistencia. En ese instante, en ese breve lapso de tiempo, decide que no vale la pena medirse, que el costo de su soberbia es demasiado alto, demasiado evidente. Murmura un perdón, que suena a piedra arrastrada, a un hierro oxidado que se frota contra el asfalto. Es un sonido áspero, poco sincero, pero es la palabra. Camila, con un gesto apenas perceptible, asiente, sin rencor, pero sin olvidar. Lucía, que sigue a su lado, le acaricia el hombro, un gesto de consuelo y de victoria silenciosa. Leo y Tommy, lo seco y la risa, también piden perdón, uno tras otro, casi en fila, como quien paga un peaje inevitable para seguir adelante, para escapar de una situación que los ha superado. Héctor, satisfecho con la disculpa, pero sin un atisbo de triunfo en su rostro, se vuelve hacia el encargado de la cafetería. ¿Cuánto es el daño?, pregunta, su voz llena de pragmatismo. El encargado, que ha sido testigo mudo de toda la escena, calcula rápidamente. El plato roto, el café derramado, la bofetada al alma de Camila. No hay un precio para el dolor, pero sí para la reparación. Nada que no se pague con $30, responde, con una voz que recupera un poco de su timbre habitual. Héctor. Saca la billetera sin dudar, sin un gesto de regateo, y deja el dinero sobre la barra. Por la vajilla y por el susto, declara. Un gesto simple, un pago simbólico que, sin embargo, devuelve al local la normalidad que había perdido. No solo la material, sino la moral. La atmósfera, antes cargada de tensión, comienza ya a respirar de nuevo. Los clientes, que habían contenido la respiración, exhalan un suspiro colectivo de alivio. La lección se ha dado, y sus ecos resonarán mucho más allá de las paredes del tiempo. Con la tensión disipada, los 7 motociclistas se congregan alrededor de Camila, formando un círculo protector, un abrazo colectivo. Justo en ese momento, su hermano, que había estado en el baño ajeno a todo el drama, llega corriendo, con el rostro descompuesto, el pánico dibujado en sus ojos al ver la escena y los restos del plato. Se disculpa una y mil veces por no haber estado, por haberla dejado sola, con una culpa que le pesa en el alma. Pero Camila, con una sonrisa que le ilumina el rostro, le dice que no faltó a nada importante, que, a veces, la justicia, esa esquiva dama, llega en formación, cuando menos te lo esperas, y no necesita de un solo héroe, sino de una comunidad entera. Héctor, con un gesto amable, le ofrece su abrigo de cuero, un símbolo de protección. Camila lo toca, siente la textura rugosa y se ríe, una risa genuina que borra el dolor. Me queda grande, Héctor. Y en ese instante, todos se ríen, una carcajada liberadora que rompe el último vestigio de la tensión. El miedo, ese compañero indeseado, se transforma en una catarsis colectiva, una purga de las emociones contenidas. El encargado de la cafetería, conmovido por la escena y por la restauración de la dignidad de su local, decide que el café de esa tarde es por cuenta de la casa. Un pequeño gesto, pero cargado de significado. Los clientes, que habían sido testigos mudos de la injusticia y de la intervención, aplauden. No aplauden solo por los motociclistas, por su acción heroica. Aplauden porque la vergüenza, esa sensación pegajosa que había invadido el ambiente, se ha transformado en esperanza, en la certeza de que la comunidad, cuando quiere, puede ser un faro. Camila, en un giro inesperado, firma un autógrafo para una nena que se le acerca con un cuaderno escolar, con los ojos llenos de admiración.
¿Eres famosa?, pregunta la niña, con la inocencia de quien no entiende la complejidad de la situación. Hoy lo fui, responde Camila, con una sabiduría que va más allá de sus años. Pero mañana seremos todos, famosos por no callar, por no mirar a otro lado. Es la reivindicación, no solo de Camila, sino de la idea de que la bondad y la valentía pueden y deben prevalecer. Los motociclistas de Rodando Juntos no pegaron a nadie, no rompieron nada. Su fuerza no residió en la violencia física, sino en una presencia imponente, en una autoridad moral que desarmó a los agresores. Su violencia, si se le puede llamar así, fue la indiferencia revertida, la decisión de no mirar a otro lado, de interponerse entre la injusticia y la víctima. Gastón, Leo y Tommy se retiraron con el rabo entre las piernas, con el orgullo hecho trizas, pero también con una historia que contar, una lección grabada a fuego en su memoria, una historia en la que su bravuconería les quedó grande, ridículamente grande. Y aquí viene la parte que, quizás, más nos interpela. La afrenta, el hecho que nos pica y nos hace pensar, es que esta intervención haya sido privada, que haya dependido de la buena voluntad y la valentía de un grupo de ciudadanos, y no de una respuesta institucional inmediata. ¿Dónde estaba la policía? ¿Por qué los empleados no llamaron de inmediato? ¿Por qué la gente no reaccionó antes? Nos duele reconocer que, a veces, las instituciones llegan tarde, lamentablemente, tarde. La burocracia, los protocolos, la lentitud del sistema, hacen que la justicia, esa que anhelamos rápida y eficaz, se demore. Y la ética, la decencia, la necesidad de proteger a los más vulnerables, no puede esperar turno. No puede ser puesta en espera mientras se llenan formularios o se activan cadenas de mando. Lo ideal, claro, sería que la policía hubiese estado en 5 minutos, que la fiscalía hubiese actuado en 10, que la escuela hubiese educado en 14 años para que estos matones nunca hubieran existido. Pero mientras ese ideal no llega, mientras la sociedad no alcanza esa madurez cívica, hay gente que, con sus propias manos y su propia convicción, paga el café de los otros, exige disculpas y restablece un orden moral. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre el llamado efecto espectador, esa parálisis colectiva que a menudo nos impide actuar ante la injusticia. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de algo que nos indigna y hemos preferido mirar hacia otro lado, justificando nuestra inacción con el miedo, la prisa o la creencia de que alguien más lo hará? La intervención de los motociclistas no fue solo un acto de valentía, fue una bofetada a esa complacencia, un recordatorio de que la responsabilidad social es un músculo que debemos ejercitar. Nos enseña que la fuerza no siempre reside en la ley escrita o en el poder establecido, sino en la capacidad de una comunidad de proteger a sus miembros, de levantar la voz cuando otros quieren silenciarla. Es un llamado a la acción, a no subestimar el poder de la presencia, de la solidaridad, de la simple decencia humana. Las semanas siguientes a aquel sábado de revuelo, la cafetería El Tiempo no volvió a ser la misma, y no solo por el recuerdo latente. Un día, sin previo aviso, apareció una rampa en la entrada, no por obligación municipal, no por una nueva normativa, sino porque alguien, quizás el encargado, quizás uno de los clientes que aplaudió, recordó que la dignidad, la inclusión, también entra por la puerta correcta, sin barreras, sin obstáculos. Camila volvió, como lo hacía cada sábado, con sus pinceles y su hermano, a pintar sus sueños y a tomar su café. Y los motociclistas, fieles a su palabra, los esperaban afuera para la próxima salida cultural, para el próximo taller, para la próxima aventura sobre ruedas. La cafetería, de alguna manera, se había transformado en un símbolo de lo que la comunidad puede lograr cuando decide no ser cómplice del silencio. Gastón, el líder de los matones, se acercó una tarde, solo,
sin Leo, sin Tommy, sin la armadura de su falsa manada. Pidió hablar con Camila, con la cabeza gacha, con una humildad que no le conocíamos. Le ofreció disculpas formales, sentidas esta vez, y con un gesto de verdadera contrición, la invitó a un café. Camila aceptó el café, un acto de madurez y de paz, pero no aceptó la invitación a olvidar, porque perdonar, lo sabemos, no es borrar. Es entender, es seguir adelante, pero sin renunciar a la memoria de lo vivido. Gastón se fue de allí con una lección que no cabe en libros, que no se aprende en la escuela, sino en el golpe de realidad. El mundo tiene frenos que no se ven, frenos morales, éticos, que se activan de golpe, sin previo aviso, cuando el abuso pasa de la línea roja, cuando la decencia se rompe en pedazos. Y a veces, esos frenos llegan rugiendo sobre dos ruedas, recordándonos que la humanidad, a pesar de todo, siempre busca su camino. ¿Quieres más historias donde la justicia no pide permiso para entrar? ¿Historias donde la comunidad se alza y el bien no se rinde? Dale a suscribirte y activa la campanita, porque cada semana desenterramos un caso que demuestra que la bondad, la valentía, nunca están de vacaciones. Siempre hay alguien dispuesto a hacer la diferencia. ¿Crees que los motociclistas hicieron bien en intervenir de esa manera? ¿O deberían haber esperado a la policía, a las autoridades? ¿Es la justicia por mano propia una solución o un riesgo? Déjame tu opinión aquí abajo. Prometo leer todas y debatir contigo sin bofetadas, solo con ideas. La próxima vez que escuches un motor acercarse, un rugido en la distancia, detente un segundo. Quizá no sea solo ruido, no sea solo tráfico. Puede ser la respuesta a la pregunta que nadie se atrevió a hacer, la solución que nadie se atrevió a buscar. Y si alguna vez te encuentras del otro lado de la bofetada, si eres tú quien la propina o quien la recibe en silencio, recuerda esto. El eco de la mano que golpea siempre, siempre, vuelve como un puño de comunidad, como una fuerza colectiva que no se detiene. Comparte esta historia si piensas que la justicia, aunque tarde una hora en llegar, aunque a veces sea ruidosa y poco convencional, merece siempre un café caliente y un lugar en nuestra memoria.